han mentido sobre la Mona Lisa. No es su sonrisa lo que la hace especial, sino el crimen que la convirtió en leyenda. Imagina por un segundo que tienes 450 millones de dólares de sobra en el bolsillo. Una cantidad absurda de dinero que la mayoría de nosotros ni siquiera puede visualizar, y decides gastarlo todo en una sola pintura. Tal como sucedió en 2017 con el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, rompiendo todos los récords de subastas. Pero, espera, borra esa imagen, porque esa no es la pintura de la que realmente queremos hablar hoy, aunque sea del mismo autor. Porque si esa obra valía 450 millones, la que vamos a analizar hoy es, técnicamente, incalculable. Una pieza que si saliera al mercado probablemente rompería la economía del arte tal como la conocemos. Estamos hablando, por supuesto, de la Mona Lisa, la celebridad más grande del mundo, una mujer que es rica, famosa y, curiosamente, la fuente de una enorme frustración para millones de personas. Piénsalo, 8 millones de personas viajan al Louvre en París cada año, soportan filas interminables, calor y multitudes solo para verla. Pero cuando finalmente llegan frente a ella, la estadística dice que solo pasan un promedio de 15 segundos mirándola antes de sacar su teléfono, tomar una selfie y marcharse. Y muchos se van preguntando, ¿eso es todo? ¿Es tan pequeña? ¿Por qué tanto alboroto? Así que para entender por qué esta pequeña tabla de madera es el objeto más protegido y famoso de la Tierra, tenemos que rebobinar la cinta hasta el año 1503. A las calles de Florencia, Leonardo da Vinci acababa de regresar a la ciudad, y no era el anciano de barba blanca que imaginamos, sino un hombre vibrante y curioso, que aceptó un encargo de un rico comerciante de seda llamado Francesco del Giocondo para pintar a su esposa de 24 años, Lisa Gherardini, y lo que debería haber sido un trabajo rutinario, un simple retrato para colgar en un comedor burgués, se convirtió en la obsesión de la vida de Leonardo, una obra que nunca entregó al cliente. Una pintura que cargó consigo en sus viajes como un tesoro personal hasta el día de su muerte. Visualicemos la escena. Lisa está sentada en una silla de brazos, girando su cuerpo hacia un lado pero volviendo su rostro directamente hacia nosotros. Y ese simple gesto, esa mirada directa, fue revolucionaria y escandalosa para la época, porque en el siglo XVI, las mujeres decentes no miraban a los ojos. Solían ser pintadas de perfil o con la mirada baja en señal de sumisión. Pero ella no. Ella nos mira con una confianza tranquila, casi desafiante, envuelta en ropas que curiosamente carecen de joyas ostentosas, porque Leonardo quería que nada distrajera de su rostro, de su humanidad, creando una composición piramidal perfecta que irradia estabilidad. Pero si apartas la vista de ella y miras el fondo, te das cuenta de que algo no encaja. Algo está roto en la realidad que Leonardo pintó. Y no es un error de aficionado, es una trampa visual deliberada. Fíjate en el horizonte detrás de ella. El paisaje de la izquierda está visiblemente más bajo que el paisaje de la derecha, como si la tierra se hubiera fracturado, y esto provoca un cortocircuito en tu cerebro. Porque cuando tus ojos se mueven de un lado a otro, buscando una línea continua que no existe, se crea una ilusión óptica sutil que hace que la figura de Lisa parezca moverse, crecer o respirar ligeramente dependiendo de dónde mires. Un truco de magia pintado al óleo. Y hablando de magia, tenemos que hablar del esfumato. Esa técnica que Leonardo perfeccionó y que significa literalmente evaporarse como el humo, eliminando las líneas duras y los contornos marcados, permitiendo que las sombras se fundan con la luz de manera imperceptible, especialmente alrededor de sus ojos y las comisuras de su boca, lo que nos lleva al misterio del que todos hablan, pero pocos entienden realmente esa maldita sonrisa. ¿Está sonriendo o no? Si has vivido en este planeta lo suficiente, habrás notado que su expresión cambia, y la neurobióloga Margaret Livingstone descubrió por qué. Es un juego biológico entre tu visión central y tu visión periférica, pues Leonardo pintó la sonrisa en frecuencias espaciales bajas, lo que significa que es borrosa y está hecha de sombras. Así que si miras directamente a sus labios, tu visión central, que busca detalles finos, no ve la sonrisa y la percibe como una línea recta o seria. Pero si miras a sus ojos, tu visión periférica capta las sombras de las mejillas y la boca, y entonces, mágicamente, parece que está sonriendo radiante. Es una sonrisa que ves solo cuando no la estás buscando, una sonrisa fantasma que desaparece en cuanto intentas atraparla. Pero, ¿por qué es la pintura más famosa del mundo? ¿Es solo por la técnica? ¿Es por la falta de cejas? Que por cierto, si las tenía originalmente pero siglos de limpieza agresiva, ¿las borraron? No. La verdadera razón por la que hoy es un ícono pop
no tiene tanto que ver con Leonardo, sino con un crimen, un evento que transformó una obra maestra respetada en una leyenda mediática. Saltemos al 21 de agosto de 1911, un lunes por la mañana en el Louvre. El museo estaba cerrado por mantenimiento y 3 hombres salieron de un armario donde se habían escondido la noche anterior. Uno de ellos era Vincenzo Peruggia, un inmigrante italiano que trabajaba instalando vidrios protectores, y en un acto de audacia casi cómica, simplemente descolgaron la pintura, le quitaron el marco en una escalera de servicio, y Peruggia salió caminando por la puerta principal con la Mona Lisa escondida bajo su abrigo. Así de fácil, sin láseres, sin alarmas, solo un hombre con un abrigo holgado. Lo más increíble es que pasaron 24 horas, un día entero, antes de que alguien notara que la pintura no estaba. Los guardias pensaban que la habían llevado al estudio de fotografía, pero cuando se dio la alarma, el caos fue absoluto. Las fronteras de Francia se cerraron, los barcos fueron registrados y el Louvre, cuando reabrió, vio filas de miles de personas que pagaban entrada solo para ver el espacio vacío en la pared, para llorar ante un hueco, convirtiendo la ausencia de la pintura en un espectáculo mayor que la pintura misma. Los periódicos de todo el mundo pusieron la imagen de la Mona Lisa en sus portadas, y de repente, personas que nunca habían pisado un museo, desde granjeros en Kansas hasta pescadores en Japón, conocían su rostro. Se convirtió en la primera imagen verdaderamente viral antes de que existiera internet. E incluso interrogaron a Pablo Picasso como sospechoso, aunque él no tenía nada que ver. Mientras la pintura real estaba acumulando polvo en un baúl en el apartamento de Peruggia, a solo unas calles del museo. Vincenzo Peruggia no era un ladrón de arte sofisticado, era un nacionalista romántico y un poco confundido, que creía erróneamente que Napoleón había robado la obra de Italia y que su misión divina era devolverla a casa, ignorando el hecho de que fue el propio Leonardo quien la llevó a Francia legalmente. Pero su error la mantuvo oculta durante 2 años hasta que intentó venderla a un galerista en Florencia, quien llamó a la policía. Y tras su arresto, la Mona Lisa regresó al Louvre no como una simple pintura renacentista, sino como una sobreviviente, una estrella de cine, un fénix que había regresado de entre los muertos. Desde entonces, su fama se ha autoalimentado. Ha sido atacada con ácido, golpeada con una piedra, rociada con pintura roja y hasta le han lanzado una taza de té. Por eso, ahora vive detrás de un cristal antibalas, separada de nosotros, casi como una especie en peligro de extinción en un zoológico, y eso nos lleva de vuelta a la pregunta de su identidad. ¿Es Lisa Gherardini? ¿Es una versión feminizada del propio Leonardo? ¿Es su madre? ¿Es su amante, Salai? Quizás la respuesta no importe, porque como dijo el crítico Teófilo Gautier en el siglo XIX, antes incluso del robo, ella es una esfinge de belleza, un espejo donde proyectamos nuestros propios deseos y miedos. Si estás triste, ella parece melancólica. Si estás feliz, parece compartir tu broma. Leonardo no pintó solo a una mujer, pintó la ambigüedad humana. Capturó ese instante fugaz de conciencia en una capa de pintura más fina que un cabello humano. Al final del día, cuando los millones de turistas se han ido y las luces del Louvre se atenúan, ella sigue allí, con esa sonrisa que no es una sonrisa, observándonos desde su vitrina de cristal, recordándonos que el gran arte no es solo técnica, ni siquiera es solo belleza. Es la capacidad de contener un misterio que ni siquiera 500 años de análisis, robos y millones de selfies han logrado resolver por completo. Y tal vez, solo tal vez, Vincenzo Peruggia tenía razón en una cosa. Ella tiene una vida propia, y nosotros solo somos espectadores pasajeros en su eterna y silenciosa función. Imagina que estás saliendo del museo. ¿Crees que la Mona Lisa realmente merece toda su fama? ¿O solo es la mejor campaña de marketing de la historia? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias así, de locas sobre arte, robos y secretos, dale like a este video, compártelo con alguien que ame el arte tanto como tú, y suscríbete para no perderte el próximo capítulo.